¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con un poco de frío? Sí, está un poco helado. Pero agradecemos al Señor por estar en esta mañana. Siempre va a ser una bendición para nosotros el poder congregarnos, el poder estar aquí presente y como familia en Cristo poder adorar a nuestro Dios. Y bueno, quiero invitarle a que tengamos una breve oración ahí en sus asientos. Señor, en esta mañana, Padre, queremos darte gracias, queremos darte honra, queremos darte nuestra alabanza, queremos entregarte, Señor, a través de cada cántico, a través de cada oración, nuestra gratitud a ti, Señor, porque tú te lo mereces todo, Señor, por tanto que tú nos das a cada uno de nosotros como hijos tuyos. Y en esta tarde ya, Padre, queremos pedirte que también hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a esa reflexión a la cual tú nos quieres llevar, de tal manera, Señor, que tú puedas seguir obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero comenzar haciendo algunas preguntas. El pastor Joaquín la semana pasada también preguntaba, decía, ¿quiénes aquí son pro vida? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada, no? ¿Sí? Amén, ¿cierto? Esa fue la pregunta que él hizo. Y yo quiero preguntar lo siguiente, y que ustedes me puedan levantar ahí sus manos. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? ¿Ya? ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? ¿Ya? ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta mañana? ¿Ya? ¿Cuántos hermanos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos testigos hay aquí en esta mañana? ¿Ya? ¿Cuántos seguidores del camino hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos nazarenos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta mañana? Amén. ¿Qué tan convencidos estuvieron en cada una de las respuestas? Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Y bueno, el tema de esta mañana lleva por título ¿A qué me llama Dios? ¿A qué me llama Dios? Y bueno, si bien es cierto, ustedes titubearon en muchos de ellos, quiero decirles que en el libro de Hechos se refieren a los seguidores de Cristo con todos estos nombres: discípulos, santos, creyentes, hermanos, testigos, seguidores del camino, nazarenos y cristianos. ¿Y con cuál de todos esos nombres nos identificamos más? Cristianos, ¿sí o no? Cuando decimos y hacen el censo, ¿cómo nos identificamos? Como cristianos o cristianos evangélicos, de esa manera. Pero yo quiero decirle y quiero invitarles ahí que busquen en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 11. En el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estaban ahí Bernabé y Saulo. Entonces a ellos se referían que se congregaron allí durante todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. A pesar de que nosotros, la mayoría, nos identificamos como cristianos, quiero decirle que cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Hechos 2 veces, aquí en Hechos 11 y luego en el versículo 20, en el capítulo 26, verso 28. Y en Primera de Pedro 4:16. Aquí los seguidores de Cristo se les llama cristianos por primera vez,
pero se les llama cristiano por primera vez a un modo como de un mote, así es el término que usan, pero eso es un apodo de forma despectiva para referirse a ellos. Y lo llaman cristianos la gente que no es cristiana, le dice a ellos cristianos. Hasta ese momento los cristianos o los seguidores de Cristo no eran muy distinguidos de los judíos, pasaban desapercibidos porque el evangelio había sido compartido solamente al pueblo judío. Y los que se habían convertido al pueblo judío aún seguían practicando cosas del judaísmo, como por ejemplo, asistían al templo, guardaban la ley y también los ritos de circuncisión. Y algo que, hay un versículo que hemos leído muchas veces y está en el contexto de los primeros cristianos. Ahí en Hechos, en los primeros versículos, un versículo que a nosotros nos llena de emoción porque habla de la primera iglesia, y está en Hechos 2:46 y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahí nosotros podemos ver que los cristianos o los seguidores de Cristo aún continuaban con la cultura judaica. Ellos todavía se congregaban en el templo, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces, los cristianos no se diferenciaban mucho de los judíos, hasta que el evangelio llegó al pueblo gentil. Cuando el evangelio llegó al pueblo gentil, ahí recién comenzó la gente de su entorno a diferenciarlos porque se hicieron distintos y empezaron, ¿cierto?, a adquirir su propia personalidad. Pero esos eran los seguidores de Cristo, a los cuales se les llamó cristianos. Pero sin embargo, nosotros vemos que Jesús, ¿cómo se refiere a sus seguidores? La mayor cantidad del tiempo, discípulos. Ustedes saben que hay 269 veces se menciona la palabra discípulo en el Antiguo Testamento y 343 veces hermanos, pero se menciona la palabra hermanos en el contexto de una familia de Cristo, de ser hijos de Cristo. Pero en cuanto a los seguidores de Cristo, Jesús los trata como discípulos. Así que, vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 dice en el verso 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. La Biblia no solo menciona a 12 discípulos. Ustedes pueden ver que aquí dice a los 12 discípulos. Y luego en Lucas 9, no lo buscan, también se refiere a los 12 discípulos. Pero en Lucas 10:1 se refiere a 70 discípulos. Y otras versiones hablan de 72 discípulos. Eso quiere decir que el Señor comenzó a llamar a personas le comenzaron a seguir, y de estos 72 discípulos Jesús escogió solo a 12 para que le acompañaran. Pero el término que se utiliza de parte de Jesús es de discípulo. ¿Y por qué este término? Porque este término era muy conocido. Los griegos tenían discípulos, seguidores, devotos de maestros religiosos, pero también de muchos filósofos. Así que era conocido este término por el contexto donde la iglesia se estaba comenzando a formar. Los fariseos tenían discípulos, los rabinos tenían discípulos. Incluso los discípulos de los fariseos también decían ser discípulos de Moisés. Y Juan Bautista tuvo discípulos también. Y aún en Corintio, en la primera carta a los Corintios, también hablan de que algunos seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otros Cefas y a otros a Cristo. Entonces era un término muy conocido para ellos. Pero ¿qué los hacía diferente?
¿Qué los hacía diferente? Que la mayoría de esos discípulos, ¿de qué estaban ellos pendientes? Era de la enseñanza que el maestro les quería transmitir. Las personas que seguían a los filósofos, era su enseñanza lo que era atractiva para ellos. Pero sin embargo, para los discípulos de Cristo, en Jesús estaba esa diferencia. ¿Por qué? Porque todo se basaba en Jesús. Y el medio que Jesús usó para enseñar fue su propia persona. Él mismo en su esencia era la enseñanza que los discípulos tenían que recibir y que tenían que seguir. Entonces, nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué resulta fácil afirmar que somos cristianos y tenemos duda a la hora de identificarnos como discípulos? ¿Por qué? Para nosotros fue muy fácil responder, somos cristianos. Pero cuando yo hice la pregunta, ¿cuántos somos discípulos? Fueron muy pocos los que levantaron la mano. Nos identificamos como cristianos, pero nos cuesta responder que somos discípulos. Y probablemente es porque hemos reducido el cristianismo solo a recibir el perdón de nuestros pecados. Solo a recibir el perdón de nuestros pecados. Sabemos que todos los que estamos aquí somos cristianos porque hemos recibido el perdón de Dios, porque nos hemos arrepentido y hemos dejado invitar a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿y por qué no discípulos? Vamos a ver eso. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? Que era el título de este tema. ¿Cómo podemos responder? ¿A qué nos llama Dios? A ser discípulos. El Señor Jesús nos llama a ser discípulos. Pero ese discípulo tiene un proceso. No es que nosotros llegamos al Señor Jesús y somos discípulos automáticamente. Somos seguidores de Cristo, hemos seguido a Cristo. Los discípulos eran seguidores de Cristo. Pero ¿a qué los llamó Jesús? Si bien es cierto, como les decíamos, a ser discípulos, pero en el proceso el Señor Jesús primero los llamó a conocerle a Él. Qué importante es conocer al Maestro, porque de ese Maestro luego también ellos tenían que compartir. Lo primero que nosotros tenemos que saber en este camino es que somos salvos. ¿Somos salvos? Amén. Somos salvos. Es lo primero. Pero lo segundo que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Lo segundo que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Y al principio de su ministerio Jesús llamó a ciertos hombres, a esos discípulos. ¿Y bajo qué palabra le decía? Sígueme, ¿cierto? Esa era la palabra que Jesús usaba, sígueme. Y en Marcos 3:14 dice, Él asignó a 12, pero ya sabemos que no solo eran 12, eran más de 12. Él asignó a 12 para que pudieran estar con Él, para que estuvieran a su lado, porque la única forma de conocer al Maestro era estando con Él. Y el Señor Jesús grafica de distintas formas en el Evangelio de Juan esto de estar con Él, de permanecer con Él. Conocemos en Juan capítulo 8, versículo 15, esa figura que Jesús usa de la vid. ¿Qué dice? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y dice, y el que permanece en mí y yo permanezco en ustedes, ese lleva mucho fruto. El tema de permanecer, de conocer al Señor Jesús. Ese término de permanecer en el griego habla de hospedar, de hospedarse. O sea, el Señor Jesús, si bien es cierto, Él le hablaba a sus discípulos de permanecer, ustedes saben que ellos poco entendían. Habían cosas que para ellos no les era tan claro, pero de alguna manera el Señor le estaba diciendo, yo quiero hospedarme, yo quiero vivir en ustedes. Porque es lo que hace Él ahora. Él mora en cada uno de nosotros y de esa forma Él puede permanecer. En Juan 10 también vemos otra figura
no solo a la vid, ahora vemos a las ovejas. En Juan 10 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y ellas me siguen. Hay una intimidad, ¿cierto? Hay un conocerse, escuchar la voz, reconocer al maestro y el maestro también les conoce. Y luego en Mateo 16:13, Jesús, estando con sus discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La gente no lo conocía. ¿Y qué decían de él? Que era Elías, Jeremías y Juan el Bautista. Y él les preguntó, ¿y quién dice que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Los discípulos tenían que conocer al Señor. El Señor era lo que quería, que le conocieran. Y más aún, luego ahí en Juan 15, es un hermoso capítulo de la vid, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque Él dice, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. De verdad, el Señor Jesús quería que sus discípulos le conocieran. Y ustedes saben que cuando uno logra conocer a alguien muy bien, en el caso de los padres se da esta figura, y en los niños comienzan a aprender por imitación. Y nosotros como discípulos también debemos imitar al Maestro, que es Jesús. Entonces, Jesús nos ha llamado a ser discípulos y el primer punto nos ha llamado a estar con Él para conocerle. El segundo punto, ¿a qué nos ha llamado Dios? A estar con Él para formarnos. Aunque algunos le seguían, dice Juan 1:39, déjenme buscarlo. Juan 1:39 dice, y volviendo Jesús en el 38 y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Pero no era suficiente con venir y ved. A veces nosotros venimos solo a ver, venimos y vemos, simplemente como observadores. Pero para ser discípulos de Jesús no nos podemos quedar solo en la observación. Debemos dar un paso más, porque hace la diferencia entre venir y ver y seguir a Jesús. Hay una diferencia en solo ser un observador y seguir a Jesús. Yo me imagino que los que seguían a Jesús, muchos fueron observadores y no todos le siguieron, porque Jesús sabe que solo puede influir en la vida de las personas que deciden seguirle. Dios no puede influir en la gente que no le sigue, solamente puede influir en aquellos que le siguen. Y esa era la diferencia que tenían los otros discípulos, los discípulos de los rabinos. Ellos aspiraban a ser discípulos, ellos observaban y luego decidían a quién seguir. Pero sin embargo, en el caso de Jesús, Jesús los llama y le dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Ahí en Lucas 9, vamos a Lucas 9:23, hay un costo. Y yo creo que por eso muchos fueron solo observadores y no le siguieron. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Había un precio que pagar y por tanto también una decisión que tomar.
¿Qué nos quería decir Jesús a través de tomar, ¿cierto?, la cruz y seguirle? Si alguien dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchas personas interpretan la cruz como una carga, como una mala relación, una enfermedad, algún trabajo ingrato, y ellos creen que esa es la carga por la cual deben llevar. O sea, vienen a Jesús y esa es la carga que tienen que llevar. Pero no es a lo que Jesús se refería cuando dijo, toma su cruz y sígame. Porque para las personas del primer siglo, la cruz significaba muerte. Ellos no entendían la cruz como la entendemos hoy. Hoy entendemos la cruz y la miramos, ¿cierto?, como una expiación, como perdón, como gracia, como en amor. Pero para ellos la cruz era símbolo de muerte, y de una muerte dolorosa y de una muerte humillante. Porque para los romanos, ¿cierto?, ellos condenaban. ¿Ustedes saben quién eran los que iban a la cruz? Los malhechores. Las peores personas morían de esa forma. Pues para los romanos obligaban a esos condenados a llevar sus propias cruces hasta el lugar de crucifixión. Por tanto, tome su cruz y sígame significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Cristo. Las personas del primer siglo tenían que estar dispuestas a morir si querían ser sus seguidores. Y en ese momento fue literalmente, porque cuando Jesús ascendió a los cielos, muchos cristianos experimentaron la muerte y fueron muertos por seguir a Jesús. Pero ninguno de nosotros hoy es perseguido por seguir a Jesús. Gracias al Señor nosotros tenemos la libertad de ser sus discípulos y de poder seguirlos con libertad. Entonces hoy, tomar esa cruz, ¿cierto?, y seguirle significa morir a sí mismo. Es una entrega absoluta. El Señor nos pide que nos entreguemos totalmente, totalmente. Y por eso dice después, ahí en mismo Lucas 9:24 dice, pues que ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué gana el hombre si puede ganar el mundo, ¿cierto?, y se destruye, se pierde? ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que había que pagar un precio. Que había que pagar un precio. Lucas 9:57, a continuación, hubieron 3 que quisieron seguirle. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Luego el otro le dijo, sígueme. Y el Señor, deja primero, ¿cierto?, para despedirme con los que están en casa. Ninguno de ellos fue capaz de medir el costo de seguir a Jesús. Siempre está la intención de seguir a Jesús. Pero en el camino vemos que muchos quedan tirados. Una vez leía un libro que no recuerdo cuál era, pero me quedó grabada una frase y que es muy bíblica. Decía que para seguir a Jesús debía morir para servirlo con libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que debo morir para seguirle con libertad. Eso es renunciar. Debo morir. La Biblia dice que la semilla debe caer en la tierra y debe morir para luego dar fruto.
Ustedes saben que una semilla que se siembra, se parte, ¿cierto? Y de ahí aparece el brote. O sea, nuestra vida también tiene que estar dispuesta a renunciar para poder seguir a Jesús. Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles. Yo creo que con eso es donde nosotros topamos. Yo creo que nosotros sabemos del Señor, sabemos sus sacrificios, pero hoy nos cuesta renunciar. ¿Y a qué tenemos que renunciar? Tenemos que renunciar a los placeres. Y muchas veces estos placeres son causa del pecado. ¿A qué tenemos que renunciar? Al pecado. Y muchos pecados que nos experimentamos nos llevan a un placer. Pero para ser seguidores de Cristo debemos renunciar al placer y debemos renunciar al pecado. Y por eso simplemente muchos de los que en la iglesia asisten solo se quedan en ser observadores. Solo tienen la intención de saber dónde está Jesús. Pero el precio para ellos es muy alto, es muy alto. A veces también tenemos que renunciar a un mejor pasar, a un mejor pasar. Hoy día la sociedad se complace, ¿cierto? Se complace con el hedonismo, muchas veces se habla el individualismo, el materialismo. Eso nos complace. Comprar nos complace. Tener un mejor auto nos complace, una mejor casa nos complace. Y para eso sí estamos dispuestos a desgastarnos. Para eso sí estamos dispuestos a sacrificarnos. Pero para seguir a Cristo también hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Me acordaba del pastor Joaquín cuando preparaba este tema y me acordaba de Jaime también. Me acordaba del pastor Joaquín que había comenzado a estudiar la carrera de arquitectura y él tuvo que pagar un precio y él tuvo que renunciar para poder ser ese discípulo, para cumplir con los propósitos del Padre. Había que renunciar. Yo como esposa, un día Jaime, siendo profesor de religión, me dice, voy a dejar de trabajar para seguir estudiando y preparándome en el pastorado. Para mí fue terrible, no fue fácil. Como esposa yo le decía, pero ¿cómo vas a renunciar si nos vamos a quedar con el sueldo de la iglesia? Y en ese tiempo eran 200,000 pesos. El costo que hubo que pagar fue alto. Yo a veces lo he compartido. Y no solo ese sacrificio lo hace quien se compromete a seguir a Jesús, sino que también la familia. La familia también se ve afectada. Y en ese tiempo de esa renuncia, que para mí como esposa y como una mamá de 2 hijas pequeñas, significó por mucho tiempo ver mi despensa pelada y cocinar con 500 pesos. Por mucho tiempo mis hijas comieron fideo y vienesas. Pero no lo digo con pena, porque cuando uno pasa ese umbral, uno ve los planes que el Señor tenía y los planes del Señor son perfectos, pero hay un precio que pagar. Yo me imagino que para el pastor Joaquín enfrentarse a su familia, a los padres y decir voy a dejar mi carrera porque quiero ser discípulo de Cristo y le quiero seguir con todo, no es algo fácil. Eso es solo para valientes. Eso es solo para valientes. Y el Señor sigue llamando a discípulos, pero no todos quieren pagar el costo. Ustedes saben la cantidad de hermanos o pastores que se están preparando en el seminario de la Alianza. Son muy pocos los que salen. En nuestra iglesia hay un déficit de pastores, porque muchos van al seminario a prepararse y aún en bachiller de teología, aún para el pastorado,
Pero cuando llega el momento de postular a un distrito, ellos no postulan y no siguen siendo pastores. A pesar de que estudiaron los 4 años en el seminario, hay una lucha, hay una crisis, porque no es fácil, hermanos. Pero sin embargo el Señor nos está llamando a ser discípulos y no simples observadores. Hay que pagar un costo, hay que renunciar. Pero ¿saben, hermanos? Algo que yo tengo claro es que la recompensa es aún mayor que el sacrificio. La recompensa es aún mayor que el sacrificio, porque no hay mayor honra que servir al Señor de señores. Tú le sirves y tu ganancia es eterna. Tu ganancia no se acaba aquí. Tu ganancia trasciende la muerte y es por toda la eternidad. Gloria a Dios por eso. ¿A qué me llama Dios? El tercer punto. ¿A qué me llama Dios? Bueno, Dios me llama para transmitirme la misión que yo tengo como discípulo. Es evidente que cuando Jesús llamó a los discípulos, lo hizo con un propósito especial. Lo llamó para que le conocieran. Dijimos aquí que lo más importante para ser discípulo es primero ser salvo, habernos arrepentido de nuestros pecados y el Señor a través de su sacrificio nos hubiera salvado. Pero el Señor nos llama a conocerle. El Señor nos llama para formarnos, pero también el Señor nos llama con una intención y con un propósito especial, y es ser sus discípulos, Cuando nosotros vamos a Mateo 4, y está muy graficado ahí, cuando llama a Pedro, que fueron como las primeras palabras que escuchamos de Jesús cuando llama a uno de ellos para que le siga. Todavía yo creo que no tenían la claridad de que estaban siendo llamados para ser discípulos, sino que solamente para venir y seguirle. Pero Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre, Este comentario inicial sobre alcanzar hombres fue reafirmado luego como un mandamiento en Mateo 28. ¿Y qué les dijo ahí en Mateo 28:18? Id, ¿cierto? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este id y hacer discípulos no era algo nuevo para ellos, porque el Señor le estaba enviando a través de los evangelios del Nuevo Testamento siempre a ir. Él llamó a sus discípulos y los enviaba a los pueblos más cercanos. Mandó a los 12, mandó a los 72. Siempre ellos estuvieron caminando con Jesús, pero yendo a otros pueblos. Y ahora los dejó como un mandamiento. Y lo vemos en Lucas, lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos, en Juan y aún en Corintios, que Jesús le manda a ir. Y aún Pablo dice que él fue llamado ahí en Corintios para ir y predicar el evangelio. Eso dice Pablo. Yo no he sido llamado a bautizar, dice ahí en 1 Corintios. Yo he sido llamado para ir y predicar el evangelio. Y algo que me gustó mucho, que nunca había visto, que aún en la Santa Cena Jesús habla de ir y hacer discípulos, o de ir y predicar el evangelio. Miren, busquen en Lucas 22, Lucas capítulo 22. Que está en el contexto de la Santa Cena. Ustedes saben que Lucas es un escritor que escribe lógicamente, ¿ya? Lógicamente. Y además quiero que reserven en sus mentes de que Lucas no solo escribió el Evangelio de Lucas,
sino que también el libro de los Hechos. Y Lucas y Hechos eran solo una obra, eran un todo, y luego en algún momento fue dividido, pero era una sola obra. Lucas, en el contexto de la Santa Cena, en el capítulo 22, versículo 35, y les dijo, y a ellos les dijo, a los discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ese versículo lo dice en el contexto del discipulado y de la evangelización. O sea que aún Jesús en la Santa Cena les estaba enviando a ir. Ahora el tema de ir y el tema de enviar, ya estoy terminando, el tema de ir y el tema de enviar atraviesa toda la Biblia. Toda la Biblia. En el Antiguo Testamento Dios envió a Moisés, envió a los profetas, envió al pueblo de Israel, ¿cierto?, a entregar este mensaje de salvación. El Padre envió al Hijo para que el hombre y la mujer tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para animar a la iglesia y para que la iglesia continuara con la presencia y la acción de Jesús en el mundo. Para eso el Espíritu Santo está aquí, para animarnos a darle continuidad a la presencia de Jesús y a la acción de Jesús aquí en el mundo. En el verano estuve escuchando un tema en el sur y me gustó mucho también esta frase y me quedó grabada. Nosotros cuando vamos y compartimos de Cristo a algún lado, decimos que vamos y compartimos de Cristo. Y esta expositora nos hacía ver que como Cristo mora en nuestra vida, nosotros no compartimos de Cristo, nosotros llevamos a Cristo a donde vamos. No solo lo llevamos y lo compartimos, o sea, no solo lo compartimos, sino que lo llevamos, lo hacemos presente en el lugar donde estamos. Entonces los discípulos eran enviados para dar continuidad a la presencia de Jesús aquí en el mundo y también, ¿cierto?, a la acción del Señor, esa acción salvadora. Después de la ascensión de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, el libro de Hechos, que yo le dije que era un todo, Lucas y Hechos, que escribió lógicamente, ustedes pueden encontrar desde la genealogía hasta la iglesia. Pero lo interesante de esto es que si ustedes llegan al último capítulo de Hechos, la historia continúa. Es el libro que no se ha cerrado, porque el libro de Hechos cuenta la historia de la iglesia, de sus inicios y de cómo el Evangelio fue rápidamente propagado, entregado en la cuenca del Mediterráneo, en los tiempos de los discípulos de Jesús. Rápidamente el Evangelio llegó a la cuenca del Mediterráneo. Pero como yo les digo, el libro de Hechos aún no concluye y nosotros estamos escribiendo esa historia. Todavía el libro de Hechos está en desarrollo. La pregunta es, ¿qué tenemos que contar? ¿Qué tendríamos que contarle a esta generación con respecto a la iglesia de este tiempo y de lo que los discípulos han hecho? ¿Qué tendríamos que contarle? ¿Tendríamos algo que contar? Nosotros, aunque no caminamos con Jesús físicamente, a través de su Espíritu hemos sido llamados de igual manera. Hemos sido llamados y estamos llamados a ser discípulos. Estamos llamados a ser discípulos. Y si bien es cierto, Jesús compartió con los discípulos y Jesús los formó, hoy también nosotros debemos procurar nuestro crecimiento espiritual para ser usados por Dios como discípulos. ¿Estamos conociendo al Señor? ¿O ustedes han terminado de conocer de Dios? No, conocemos parte de Dios.
con las experiencias que nos ha tocado vivir con el Señor. Aún nos queda mucho por conocer de Dios, pero nosotros también debemos seguir siendo formados y nosotros debemos procurar nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes están invirtiendo en su crecimiento espiritual? ¿Cuántos de ustedes están siendo intencionados para seguir creciendo en la palabra? Para seguir conociendo a Dios a través de la palabra también. Para seguir conociendo su voluntad. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Porque ¿saben algo, hermano? Y con esto concluyo. No solo se trata de nosotros. No solo se trata de que nosotros seamos discípulos de Jesús, sino que nosotros tenemos que discipular a otros. Eso es la tarea de un discípulo. La tarea de un discípulo no es seguir solamente a Cristo, sino que discipular a otros. ¿Quién de ustedes está discipulando a otro? A ver, levanten sus manos. La importancia de discipular. ¿Qué significa discipular a otros? Es afirmar a otros en la fe. Es afirmar a otros en la fe. Entonces la tarea de la iglesia, si la iglesia está conformada con discípulos, la tarea de la iglesia es hacer discípulos. Acompañar a otros en la fe para que esos otros alcancen a afirmar su fe y luego, después de ser enseñados, puedan discipular a otros. Y es la tarea de la iglesia, la tarea de la multiplicación. Y hoy tenemos una nueva generación que alcanzar, que si bien a nosotros que llevamos años en el Evangelio nos ha costado renunciar y pagar el precio, probablemente hay una nueva generación que les cuesta aún más poder afirmarse en la fe. Y esa no es la responsabilidad de los pastores, es la responsabilidad de la iglesia, porque todos hemos sido llamados a ser discípulos. Hermanos, ese es el llamado de esta mañana, que estemos dispuestos a pagar el precio. No es fácil seguir al Señor, es de valientes, pero no solamente hemos sido llamados para ser salvos, hemos sido llamados para estar con Él, para prepararnos, para crecer espiritualmente y para ser sus discípulos y discipular a otros. Esa es la multiplicación de la iglesia. Así que, hermano, yo en esta mañana o en esta tarde ya quiero dejarle esa carga. Quiero que realmente sea una carga. Así como decía, tome su cruz y sígame, sea una carga en su corazón para que usted hable con el Señor y usted se comprometa delante del Señor a ser su discípulo y discipular a otros. A lo mejor usted necesita ser discipulado. A lo mejor usted está necesitando de ese compañero que le ayude a sostenerlo en un momento de dificultad. Porque probablemente usted está necesitando reafirmar su fe, porque su fe se encuentra debilitada. Si usted está en esa condición, dígale al Señor, Señor, yo necesito que alguien me acompañe. La vida cristiana no es para vivirla sola, es para vivirla en comunidad, es para vivirla en compañía y es para vivirla en una relación con otro. Tengamos un tiempo de oración. Señor, en esta mañana, Padre, queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque tantas veces leemos tu palabra una y otra vez y hoy nos hemos quedado solamente con el hecho de ser cristianos porque hemos sido salvos y rescatados por ti. Y te agradecemos eso, Señor, pero hemos sido llamados a ser discípulos. Señor, y tú eres el modelo a seguir. Tú fuiste enviado por el Padre y discipulaste, Señor, a tantos que te seguían, entre ellos tus 12 discípulos, pero con una especial misión para que ellos, luego de que tú ascendieras a los cielos, siguieran discipulando a otros
y tu pueblo y la extensión del reino siguiera avanzando y el reino de los cielos siguiera creciendo y traspasase generaciones y traspasase la geografía de un mundo, Señor. Y aquí estamos nosotros hoy, en el presente, y hemos escuchado tu voz, Señor, en esta mañana. Pon ese pesar en nuestras vidas para que realmente sigamos siendo, o seamos, más bien dicho, esos seguidores de Cristo, a que sigan al Maestro, al cual debemos imitar, al cual debemos seguir y el cual nos ha hecho un llamado especial. Padre, habla en nuestras vidas, Señor, porque tenemos necesidad de ti y necesitamos seguir siendo formados por ti. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.